Bienvenido. Toma aire despacio y siéntete cómodo. Imagina que te deslizas hacia un lugar muy tranquilo, tan profundo bajo tierra que el mundo de arriba se vuelve un rumor lejano. Esta noche te invito a acompañarme en una jornada entera, un día y una noche en los que aparentemente no ocurre nada, y sin embargo, ese silencio es el propio experimento. Es la búsqueda de la materia oscura en una mina profunda, donde cada minuto sin sobresaltos cuenta como un paso hacia adelante. Si este espacio te ayuda a relajarte, te invito con suavidad a dar like, a suscribirte y a usar la lista de reproducción en la descripción para seguir aprendiendo mientras tus párpados se van volviendo pesados. ¿Qué hora es para ti en este mismo momento? Imagina que el día empieza antes de que salga el sol. El aire de la mañana es fresco en la superficie. Hay un aliento tenue de metal en la estructura de la torre, una geometría de vigas y cables que se dibujan en el cielo pálido. Te ajustas el casco, sin prisa. La luz perezosa de una linterna barre el suelo de hormigón. Un registro en una libreta, una tarjeta deslizándose por un lector, y el ascensor de la mina se prepara con un susurro. La puerta se cierra con un encaje suave. No hay prisa, no hace falta. El viaje hacia abajo será lento, constante, casi ceremonial. Dentro de la jaula el mundo se reduce a vibraciones pequeñas, como un ronroneo. Las paredes de la mina pasan, invisibles, detrás de la rejilla. A cada metro de descenso, la atmósfera cambia un poco. La temperatura se estabiliza. El aire tiene un olor muy leve a agua de roca, limpio y mineral. La iluminación es tenue, suficiente para ver dónde colocas los pies, pero no tanto como para distraer. Todo está diseñado para ser estable, para que la constancia gane a cualquier sobresalto. A medida que te alejas del suelo donde crecen los árboles y pasan los coches, el ruido del mundo cotidiano se apaga. En su lugar aparece un silencio denso, como el que queda después de apagar un ventilador. Es un silencio vivo, lleno de capas, donde los sonidos son pocos y por lo mismo significativos. Una gota de agua que resbala desde la piedra hasta el desagüe, el aire ventilado que recorre un conducto soltando un suspiro regular, el ascensor que vibra con la suavidad de un gato dormido. Al llegar al nivel del laboratorio, la puerta se abre con calma. Pasas a un túnel ancho, recubierto de hormigón, seco. Las luces de emergencia titilan con un parpadeo pausado, casi imperceptible, y te orientas por señales discretas que marcan el camino hacia unas dobles puertas. Más adentro, cambia la textura del lugar. Un vestuario como de hospital, sin estridencias, entrega guantes, cubre calzado, una bata ligera. Hay alfombras adhesivas que limpian la suela con un tacto casi pegajoso. Es un ritual sencillo. Te lo pones todo con movimientos lentos, escuchando tu propia respiración bajo la mascarilla que filtra el polvo ultrafino. La respiración entra y sale, constante,
y sientes la tela suave moverse apenas. La sala de control, más allá, es un espacio que parece quedarse a medio camino entre una biblioteca y un taller zen. Pantallas con gráficos que cambian muy poco, líneas suaves que serpentean sin sobresaltos, números que no bailan, sino que vacilan apenas, como una cortina en una tarde sin viento. Hay sillas con ruedas que no chillan, mesas ordenadas, un cuaderno abierto con escritura clara y fecha del día, alguna taza de té que aún humea, desprendiendo una fragancia leve a hierbas. En los estantes, piezas de repuesto envueltas en bolsas limpias, cada una con su etiqueta, su peso, su historia. Si te fijas, a un lado hay un bloque alto de agua pura, que parece una piscina sin olas, los costados pintados de azul muy oscuro. Es el blindaje para parte del detector, una barrera sencilla y elegante contra las partículas que vienen de arriba. El agua absorbe y calma. Sobre el agua, sensores esperan con paciencia. Más adentro, otra sala guarda un cilindro metálico que contiene líquido noble, algo tan ordinario en el aire que respiramos, y tan especial cuando duerme en estado líquido, perfumado de frío. Xenón, por ejemplo, que en la superficie es parte del aire en una proporción pequeña, aquí se convierte en un océano silencioso. Un campo eléctrico recorre ese océano con la timidez de una brisa. Alrededor, ojos sensibles, tubos fotomultiplicadores con metales elegidos por su discreción, miran en la oscuridad y se conforman con señales pequeñísimas. Todo está construido con el mismo propósito, que no pase nada, o que pase tan poco que cada destello sea un tesoro. El plan de esta jornada no busca eventos asombrosos, se busca lo contrario. Si por horas nada cambia, eso es una victoria. La materia oscura, si existe como creemos, no levanta la voz, no golpea, no brilla, no arde. Se desliza a través de nosotros con una suavidad que no somos capaces de notar, salvo quizás, de vez en cuando, en una perturbación tan discreta que la mayoría de los instrumentos del mundo no la registrarían. Por eso esta cueva de roca y concreto, este refugio en la profundidad, es como un oído gigante entrenado para escuchar un susurro en medio de una biblioteca en calma. Quizá te ayuda a imaginar que la tierra misma es ese oído y que el laboratorio es la parte más silenciosa de ese oído. Por encima de la roca pasan partículas muy activas, rayos cósmicos que cruzan con energía alegre, aunque aquí abajo llegan ya cansados, ralentizados por kilómetros de piedra. El rocío de eventos que golpean la atmósfera se atenúa tanto como el ruido del tráfico cuando cierras una ventana gruesa. Cuanto más hondo, más silencio, y con el silencio, más tiempo para que un único gesto minúsculo destaque. Te sientas frente a una pantalla que muestra un diagrama que conoces de memoria. Los parámetros vitales del detector. Temperatura en una línea casi horizontal, muy cerca de un número que tranquiliza. Presión con sus ondulaciones microscópicas.
como la respiración del mar cuando apenas hay marea. Una línea que mide el voltaje del campo eléctrico, que se mantiene estable gracias a una fuente que recuerda a un reloj viejo. No es moderna, pero es fiable, y su constancia es su virtud. En un cuaderno anotas la hora y la agenda del día, pruebas de rutina, calibraciones suaves, con una fuente de baja energía que se acerca y se retira sin dramatismo, como un visitante que no quiere interrumpir. Hay un protocolo para cada gesto. Primero, confirmar que las salas están despejadas, que el flujo de aire sigue el ritmo programado y que la concentración de radón, ese gas tímido que surge de la roca, se mantiene contenida por los filtros y el flujo constante que renueva el ambiente. No hay secretos ruidosos aquí. Todo es iterativo y claro, repetido tantas veces que cada paso se convierte en casi una meditación. Afuera de la sala de control, pero dentro del laboratorio, hay un cuarto silencioso sereno como una biblioteca. Es la sala de electrónica. En ella, cables finos se agrupaban con una disciplina que recuerda a tallos de juncos en la orilla de un lago, todos orientados por la misma brisa. Los conectores tienen ese brillo satinado del metal pulido. Una fuente de alimentación emite un zumbido tan bajo que más que oírse, se siente como una vibración en el aire. Si apoyaras la mano sobre la carcasa, notarías un calor tímido, como el que desprende una taza de té ya a media tarde. No hay chispas, no hay chasquidos. Ese es el punto. Vuelves a la sala de control y te dejas llevar por la cadencia de los minutos. En un monitor secundario, un diagrama de distribución te enseña que los pulsos recogidos desde medianoche siguen la pauta conocida. La mayoría son señales de fondo, pequeñas familias de fotones que nacen de trazas minúsculas de radioactividad natural o de leves agitaciones térmicas que el software identifica con facilidad. El algoritmo está entrenado para acunar el ruido con paciencia y resaltar lo que pueda ser interesante. Lo hace con gentileza, sin prisa, para no cometer errores. A cada cierto tiempo, una notificación aparece sin sonido. No es un aviso urgente, solo un recordatorio amable de que un proceso ha terminado, que un archivo se ha guardado, que la rutina sigue su curso. La historia de por qué estamos aquí, en este lugar donde casi no sucede nada, también es tranquila cuando se cuenta bien. Hace tiempo, gente que observaba galaxias se dio cuenta de que había un desfase suave entre lo que se veía y lo que se infería. Las estrellas en los bordes giraban con una constancia que no encajaba con la gravedad de lo visible. Más tarde, la luz de objetos lejanos se curvó como si atravesara cristales invisibles, y esa curvatura hablaba de masas que no se contaban entre las estrellas. La radiación de fondo del universo, fría como la madrugada, traía ondulaciones que obligaban a imaginar una sustancia ausente en nuestras listas. No hubo un momento dramático, solo una suma de piezas que, una a una, iban empujando hacia la misma conclusión silenciosa.
Quizá mucha de la materia del universo no emite luz, no absorbe luz, no juega con la luz de la manera habitual. Quizá, sin embargo, su gravedad está ahí, sosteniendo estructuras, meciendo galaxias como cestas llenas de frutas que no vemos pero sentimos por su peso. Esta posibilidad, contada de manera calma, invita a hacer un experimento tan discreto como su objeto. Se trata de dejar una materia muy tranquila, como el xenón líquido, dormitar en la oscuridad durante meses. Se trata de cuidarla como a una planta delicada, que exige la humedad justa, la temperatura perfecta, un sustrato limpio. Se trata de protegerla de cualquier intruso ruidoso, porque si el ruido entra, te obliga a subir la voz para entender. Y aquí queremos lo contrario. Bajamos la voz, bajamos la temperatura, bajamos el polvo, bajamos el fondo, bajamos, en general, a todos los niveles, incluso físicamente, buscando el cobijo de la roca. En cierto momento, el calendario ofrece una pausa para calibrar la sensibilidad. Se acerca una pequeña fuente que emite un tipo de señal que conocemos bien. Es como enseñar a un oído a identificar el sonido de una gota muy particular. En el xenón, cuando una partícula deposita un poquito de energía, se produce un destello muy breve, S1, una luz inmediata que los sensores alrededor detectan, y después la señal ha creado electrones que ascienden lentamente, ayudados por el campo eléctrico, hasta llegar a la superficie y despertar un segundo destello, S2, más largo y diferido. La distancia entre esos destellos, la forma de esas luces, cuenta una historia. El software escucha esa historia como un cuentacuentos respetuoso. No corrige, no fuerza, solo ordena los detalles y los compara con las historias conocidas. Agua, roca, radiación, calor, todo tiene su cuento, y el detector los ha oído tantas veces que sabe distinguirlos. La mañana transcurre así, con pequeñas tareas que se encadenan sin sobresaltos. Un mantenimiento suave en la línea de nitrógeno que mantiene la pureza del gas que circula. Un vistazo a los filtros de carbón activado, que duchan el aire y atrapan invitados no deseados como el radón. Un apunte en el registro de accesos, para anotar que ha entrado una persona al cuarto de bombas y que ha salido 5 minutos después. Nada de esto te saca del ritmo. Es, de hecho, lo que sostiene el ritmo, como las campanadas discretas en un reloj de pared. Piensas en el equipo que no está físicamente aquí, pero que te acompañará a través de la red. Hay pantallas semejantes en otras ciudades, con otros ojos atentos que, si ven algo fuera de lugar, lo comentarán con voz apacible. Nadie grita, nadie corre. El laboratorio no está diseñado para ese tipo de energía. Si algo se sale de la línea, hay procedimientos suaves, escalas de decisión que tienen en cuenta el tiempo, y el tiempo aquí es un colaborador, no un enemigo. Se agradece la paciencia y se recompensa la constancia. A media mañana,
El ascensor de la mina trae una caja con piezas de repuesto. Un técnico la recibe con la delicadeza de quien abre un regalo y sabe que dentro hay objetos valiosos por su silencio. Tornillos de bronce con contenido reducido de radioisótopos, cables con aislamiento especial que no suelta ni una pizca de halógenos, conectores que no han visto polvo. Todo se guarda en silencio. La energía del lugar es la de un museo donde las piezas son futuras señales limpias, todavía por venir. Vuelves a mirar los gráficos. Todo sigue igual. Tu respiración acompasa el trazo horizontal de una línea de temperatura. Te das cuenta de que estás quizá un poco más relajado que al llegar. Tus hombros sueltos, tus manos tibias. Imaginas que la roca a tu alrededor también respira, a su modo, con una constancia geológica. Los túneles se han mantenido estables durante décadas, y lo que sea que haya ocurrido en la superficie hoy, aquí llega atenuado, como un rumor que no preocupa. El laboratorio, en su comportamiento de hoy, es la confirmación de que el método funciona. La ausencia de sorpresas es un resultado. Tal vez te apetece caminar unos pasos hacia el cuarto donde el blindaje de agua descansa. Te acercas al borde y ves el brillo tenue de las luces reflejadas. El agua está quieta, como si fuera una losa pulida. De vez en cuando, un microburbujita asciende y desaparece sin hacer ruido. El sensor de Cherenkov en el agua, listo por si alguna partícula atravesara con energía suficiente como para dejar un destello azul. No hay destellos hoy, y eso es bueno. El agua es un guardián que no se cansa, y su mejor día es el día en que no tiene nada que contar. Regresas y escribes un pequeño informe. Hablas de las condiciones, de las comprobaciones completadas, de las tendencias que se mantienen estables. Añades una frase reconfortante que suena a mantra. La estabilidad es buena. Se repite como las olas suaves contra una orilla sin viento. La estabilidad es buena. Un compañero en otra pantalla te saluda con un mensaje breve. Todo bien por aquí. Tú respondes de la misma forma. Todo bien por aquí también. La conversación es simple, suficiente, como la que tienen dos vecinos tranquilos al cruzarse por el pasillo de un edificio, confirmando que el mundo, al menos en esa esquina, sigue siendo amable. Más allá de las salas que ves a diario, hay otras cámaras vigilantes, con otros detectores que siguen estrategias diferentes. En una de ellas, sensores de germanio enfriados a temperaturas cercanas a cero absoluto escuchan vibraciones diminutas en cristales puros. Si una partícula invisible tocara el cristal y depositara un susurro de energía, el cristal variaría su temperatura un poco, tan poco que hay que sentirlo con termómetros muy finos. En otra, un detector de argón líquido observa que un mismo tipo de interacción produce una mezcla característica de luz y carga, y esa firma permite distinguir señales de fondo de las señales interesantes con mucha delicadeza. Todos estos esfuerzos comparten la misma virtud clave, una inclinación por el silencio
por la rutina, por la constancia. Este lugar y otros como él, desperdigados por el mundo, componen una red de habitaciones tranquilas donde se escucha con devoción. Después del mediodía, hay un cambio en los turnos. Alguien nuevo entra, con pasos igual de pausados. Se comenta lo esencial, con frases cortas y claras. Las manos señalan gráficos, y el traspaso se hace sin sobresaltos. Ese traspaso, tan blandito y medido, es una pieza más de la protección frente a las sorpresas. Cuando se comparte el conocimiento sin prisa, los errores se disuelven. Nadie tiene que rescatar nada a última hora. El ritmo ayuda a la atención. El contar la rutina en voz baja es, también, parte del experimento. La tarde avanza y el mundo de arriba parece que se vaya apagando, mientras aquí dentro todo sigue constante. Hay una pequeña prueba en la electrónica del campo de deriva, una medición de la pureza del xenón, un muestreo con un espectrómetro que confirma que el gas es tan limpio como se necesita. La pureza es una palabra que aquí se pronuncia sin emoción, con respeto. Es limpia en el sentido técnico y también en el sentido estético. Permite que las señales cuenten su historia sin que un coro molesto las tape. Cuando la pureza es alta, los electrones viajan por el volumen del detector sin tropezar con impurezas que los atrapen. Llegan a la superficie con la serenidad de un peatón que cruza una plaza vacía, sin tener que esquivar nada. Hay una carpeta digital donde se archivan fragmentos representativos de datos que por buena práctica se revisan a mano, no por desconfianza en el software, sino por cariño a la realidad. Mirar a mano, con los ojos, un conjunto de eventos, es como leer una página al azar de un libro conocido. Confirmas que el estilo es el mismo, que la trama se mantiene. Entre esos eventos, de vez en cuando, aparece uno que por su forma, por su proporción de luz y carga, por la posición que se reconstruye en el volumen, merece una marca. No se celebra, se marca, se anota, se guarda. Será parte de un balance mucho mayor. No hay prisa. Meses después, esa marca podrá compararse con muchas otras. Y quizá aún así sea solo una curiosidad. El experimento es una terapia de paciencia. Afuera, en un mapa mental, flota la idea de la materia oscura como un halo alrededor de la galaxia, un mar suave por el que se mueve el sistema solar con su propia cadencia. Si ese mar cuenta con una brisa, quizás se note una modulación anual, un subir y bajar de la probabilidad de encuentro, tan tímido como las tijeras de luz que entran por una persiana a lo largo del día. Se han buscado esas modulaciones también, se han comparado estaciones, se han sumado años, y siempre la misma estrategia: quedarse en silencio y escuchar. Hacia el final de la tarde, el laboratorio toma una luz distinta. No es que cambien las lámparas, es que el cuerpo, sensiblemente, percibe que el ciclo avanza. Se prepara una cena simple en una pequeña cocina, con cuidado de que ningún olor sea invasivo. Un plato tibio, pan blando, una bebida suave.
La conversación, si aparece, vuelve a ser de la misma naturaleza del día. Se habla de detalles y se agradece la normalidad. Se comenta un artículo reciente, escrito también con un tono tranquilo, donde se ajustan límites, se reducen posibles parámetros para ciertas hipótesis. No hay grandes titulares. Hay progresos que son como un lápiz que afina la línea en un dibujo técnico. Cada experimento no solo busca una detección, también perfila el mapa de lo que no es, acotando el espacio donde podrían esconderse las respuestas. Te preparas para la parte más silenciosa de la jornada, la noche. En la noche, la superficie también baja su volumen, menos movimiento, menos vibraciones, menos cambios en los sistemas de ventilación que comparten edificios con otras actividades. Aquí abajo, ese descenso en el ruido exterior se traduce en una calma todavía más uniforme. La noche en la mina no tiene estrellas a la vista, pero brilla una luz de estabilidad que es muy parecida. La temperatura se mantiene alrededor de su número preferido. Los gráficos siguen horizontales, con apenas un suspiro de variación. El turno nocturno es un viaje hacia adentro. Se hace un recorrido lento por los equipos, un control de los criogénicos, por si en el suministro de nitrógeno líquido hay un cambio suave de presión. Se escucha el soplo finísimo de una válvula que abre y cierra con periodicidad tenue. Se ajusta una perilla menos de un cuarto de vuelta. Se anota. Se mira un indicador que muestra el nivel del líquido en un depósito. Todo parece agradecido por la atención. Los sistemas diseñados para no reclamar funcionan mejor cuando saben, por así decirlo, que alguien los mira con afecto. Los pasillos de roca, iluminados por luces difusas, tienen un encanto poco común. La superficie de la pared, al tacto de un dedo enguantado, es fresca y un poco áspera. Si detienes tus pasos, oyes solo la respiración del edificio. Esta respiración tiene muchas fuentes pequeñas. Un ventilador lejano, un compresor que exhala cada tanto, un goteo que cae con una cadencia tan lenta que dejarías de percibirlo si no te concentraras. Permite que tu imaginación se asiente en una imagen suave. Te sientas cerca del detector, sintiendo la presencia tranquila del volumen de xenón detrás del blindaje. Piensas en cada átomo como en una pequeña esfera que aguarda, como si estuviera escuchando contigo. Si alguna entidad que no luzca y no cargue, una partícula que sea ajena a la luz, pasara cerca, podría chocar levemente con uno de esos átomos, como una mota invisible que toca una campanilla. El eco sería mínimo, pero el sistema, con su oído fino, lo registraría. Un destello, un parpadeo medido. No hay expectativas de que ocurra a una hora concreta. Este guardia no espera cambio de turno para la visita. Es un guardia que sabe esperar sin perder la sonrisa. La paciencia es aquí una cualidad técnica. En la medianoche, el silencio es casi perfecto. Llegan a la sala de control los datos del último bloque. Sigues los procesos de validación que corren solos, pero no sueltas del todo el hilo. Es un hilo largo y liso, sin nudos. Los contadores se actualizan con suavidad.
Un archivador digital se abre para alojar un nuevo archivo. Te das permiso para inspirarte por la paradoja suave de este trabajo. Se busca algo que no se ha visto nunca de manera directa en el laboratorio, y para eso se ha construido un lugar donde la ausencia de eventos es la medida del cuidado. En la vida corriente, medimos el éxito con cosas que pasan. Aquí, lo medimos con cosas que no pasan. Esta quietud no es vacío, es método. Casi a la mitad de la noche, tomas una pausa breve para beber agua. El vaso es transparente, el agua muy fría. Sientes que baja con un frescor nítido y vuelves a tu lugar con la misma serenidad. Te permites una sonrisa tranquila, viendo la línea de la pureza dar un paso leve hacia arriba. Es una mejora tan pequeña que solo un ojo habituado la notaría. Se anota también. Mantener el registro es parte de la música. Hasta ahora, en esta jornada, no ha habido sobresaltos. Es probable que siga así hasta el amanecer. Entre tus pensamientos aparece una curiosidad suave que puedes compartir con nosotros sin romper tu calma. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? La madrugada llega como una niebla que aclara la cabeza. No hay ventanas, pero el reloj del laboratorio marca el progreso. Empiezan a asomar pequeñas tareas que conviene hacer antes de que el ruido de la superficie aumente. Una prueba de integridad en los discos donde se almacenan copias de seguridad, hecha con el cuidado de quien dobla un mantel. Se verifica que las copias viajan hacia el centro de datos remoto con la puntualidad esperada. La redundancia aquí es también una forma de ternura. Cada bit de información es un susurro que podría contar una historia meses más tarde, y por eso se le prepara más de un camino por si uno se cierra. En otra sala, un detector distinto, basado en cristales centelleadores, registra su propia danza de fotones. Estos cristales emiten luz cuando una partícula les desprende energía. La luz viaja hacia sensores que la convierten en señales eléctricas. Se anotan patrones, se comparan con patrones de fondo. La armonía general es la misma. Ningún experimento alza la voz. Cada uno aporta su paleta, sus tiempos. A veces se cruzan llamadas con laboratorios hermanos. Se comparten trucos delicados, como cambiar la orientación de un cable para reducir interferencias, o cómo calentar una junta a apenas 1 grado para evitar condensación. Ninguna de estas cosas sería noticia por sí sola, pero juntas sostienen una arquitectura de precisión. Piensas unos segundos en la pregunta mayor. Si la materia oscura no se ve, ¿cómo se intuye? Desfilan ante tu mente palabras suaves como lente gravitacional, que describe la manera en que la masa curva el espacio sin necesidad de hacer ruido. Rotación de galaxias, que no se altera por capricho, sino por la suma metódica de fuerzas. Estructura a gran escala, que bajo simulaciones reproduce filamentos con vacío entre ellos, como hilos finos de algodón tensados en una esquina del cuarto. También piensas en otras ideas, como los axiones o los neutrinos estériles.
palabras que parecen instrumentos musicales, cada una con su timbre. Puedes imaginarlas navegan por el laboratorio con timidez, casi ajenas a todo. Si alguna confluye con un detector, el cruce deja una sombra mínima. Esa sombra, si se repite y destaca, podría ser la señal. No hace falta imaginar dramas. La belleza está en el orden. El tiempo se alarga sin que pese. A ratos, cierras los ojos y solo escuchas el aire que entra y sale. El cuerpo aprende la quietud de la mina. Afuera, al otro lado de la roca, la noche se estira hacia el amanecer. Aquí, nada de eso importa. La temperatura sigue en su ternura de valores constantes. La presión, igual. En el registro, las entradas de la noche componen una música de sílabas cortas y números redondos. A la hora señalada, despacio, repasas los gráficos del día anterior y los de la semana, encontrando que todos se parecen como hojas de un árbol sano. Cada hoja tiene su dibujo, pero vistas juntas forman una copa uniforme. Hay algo agradable en recordar, a esta hora, la vida cotidiana de la mina fuera del laboratorio. Los trabajadores que mantienen los túneles, que cuidan la ventilación, son también parte de esta serenidad. Sus turnos, sus revisiones, sus herramientas, todo se integra en un sistema mayor. Un sistema donde se respeta el silencio como se respeta la seguridad. Es un pacto tácito y suave entre personas y piedra. Se siente en los pasillos, en las señales discretas que indican la ruta de evacuación, en las estanterías donde todo tiene un lugar, en la limpieza que evita sorpresas. Al saber que todo está en su sitio, tú puedes concentrarte en el susurro. Cuando llega la hora en la que la superficie empieza a despertar, la multitud de posibles ruidos se asoma. Aquí abajo, gracias a la distancia y la roca, ese despertar se percibe como un leve repunte en algunos sistemas comunes. Un ascensor que se mueve un poco más, un compresor que cambia su ciclo. Son ondas suaves. Tu trabajo consiste en observar que ese repunte no se traslade a donde no debe. Y hoy, como un día bien ensayado, no lo hace. Todo sigue dentro de lo esperado. El laboratorio conserva su carácter. Algunos miembros del equipo llegan para el turno de la mañana. Traen, quizá, el olor discreto de la calle en la ropa, como una fragancia pasajera. Se cambian, pasan por las alfombras adhesivas y entran con la misma devoción. Hay un pequeño resumen de la noche que tú ofreces con voz calmada. Dices que estuvo tranquila, que las cifras cantaron lo de siempre, que las rutinas se siguieron al pie de la letra. Se intercambian sonrisas blandas. La alegría aquí es este acuerdo permanente con la normalidad. Al final del resumen, alguien añade una nota para el plan de la tarde. Revisar un sensor que, aunque estable, podría afinarse para ahorrar un poco de energía. No es una urgencia, es una mejora. El laboratorio es una casa que se cuida. A lo largo de la mañana del segundo día, se prepara un breve ejercicio programado de pruebas automáticas. El detector de xenón entrará en un modo de verificación
en el que se simulan señales conocidas con pulsos de luz diminutos inyectados con fibra óptica. El procedimiento es tan delicado que apenas rompe la rutina. De hecho, la convierte en su tema. Se confirma que la respuesta a esos pulsos sigue la ley conocida. Se mide el tiempo entre el pulso y la respuesta con la exactitud de un metrónomo. Se observa la curva de decaimiento, que cae con una dulzura de matemática bien dibujada, y cada cosa se compara con la anterior, dibujando sobre el mismo papel para ver si algún trazo se sale del contorno. No lo hace. La satisfacción aquí es la coincidencia, la superposición perfecta de líneas. Afuera del núcleo del detector hay un sistema de veto que vigila el paso de muones, esas partículas que llegan desde los rayos cósmicos. Si alguno atraviesa la roca y entra en el laboratorio, puede encenderse una luz en el agua, un destello que no nos interesa para la búsqueda, pero que nos informa qué evento debemos descartar. El veto es como un portero amable que, sin levantar la voz, indica que cierto visitante no debe entrar en la galería en ese momento. Cuando el veto marca, el sistema aprende y sabe ignorar esa señal en el análisis. Durante la jornada, observas un par de estos destellos. Son parte de la respiración, no preocupan. Anotas su tiempo, confirmas que su frecuencia coincide con lo esperado. Otra vez, la normalidad es el arte. Se dedica un rato a la limpieza invisible. El laboratorio, por dentro de sus sistemas, también se limpia. El gas recircula a través de purificadores que se parecen a columnas de metal silenciosas, llenas de materiales que atrapan impurezas con un abrazo químico. El xenón pasa una y otra vez, como un caminante que se enjuaga las manos bajo un chorro de agua. Cada vuelta lo vuelve más claro. Los números de pureza suben despacio, como un sol de invierno que calienta lentamente una pared. Te detienes a pensar en tiempos largos. Este experimento lleva meses o años esperando con paciencia. A veces se cambian configuraciones, se mejora una junta, se reduce un ruido eléctrico. Cada ajuste es una piedra acomodada en un jardín de arena. La imagen general, sin embargo, no cambia. Es un jardín que se rastrilla por puro gusto. Lo importante no es apresurarse hacia una conclusión, sino dar todas las condiciones para que, si hay algo mínimo que registrar, aparezca. Curiosamente, esta actitud se parece a otras áreas de la ciencia cuando se miran con lupa. Un telescopio que toma medidas del cielo una y otra vez, noche tras noche, sin pretender que la noche le regale un espectáculo distinto cada vez, también hace ciencia. La repetición no es aburrida cuando es el método. La repetición es el camino. Al aceptarlo, el cuerpo se relaja. La mente se acomoda en el ritmo y ya no busca sobresaltos. Este video, esta narración, es también un experimento de repetición suavizada, con respiraciones, con frases que vuelven, con imágenes que regresan, para que te puedas dormir. En la sala de control,
Un reloj anuncia de forma discreta que se ha cumplido un ciclo de 24 horas desde que comenzaste esta jornada. Lo que tienes en tus manos es, por tanto, un día completo en el que casi no pasó nada. Y al decirlo así, no estamos describiendo un fracaso, sino un logro. El detector trabajó como un monje silencioso, ajeno al ruido, recogiendo sin prisa todo lo que sucede dentro de su cámara. Tú vigilaste con atención serena. El equipo realizó sus turnos sin apuro. La mina brindó su silencio mineral. La roca, con su edad antigua, sostuvo como un abrazo el espacio del experimento. Imagínate ahora subiendo despacio en el ascensor hacia la superficie. El movimiento es suave, sientes que los oídos se equilibran, pero no hay molestias. La luz de arriba se acerca, pasando de gris a un dorado suave según la hora del día. Al abrirse la puerta, los sonidos del mundo llegan como un río lejos, y tú estás tranquilo, porque sabes que allá abajo todo sigue su curso. Puede que vuelvas esta noche o mañana, y la historia será la misma, y ese es el plan. Si un día llegara el momento en que un destello destacara sobre el resto de manera clara, se contaría con calma, se verificaría con la misma paciencia, se confirmaría que no es otra cosa. Incluso entonces, la voz sería baja, porque el estilo de este trabajo no es el de lo urgente, es el de la escucha. A veces, los reportes de este tipo de experimentos terminan con la frase de que no se observó una señal y por lo tanto se amplió el intervalo donde no está. Puede sonar como un tal vez, pero en realidad es una aportación fuerte. El conocimiento crece por adición de límites, tanto como por golpes de descubrimiento. Un límite ajustado es un trazo en el mapa que deja menos espacio a las fantasías y más sitio a las hipótesis que de verdad funcionan. Junto a otros laboratorios, se van tejiendo mapas superpuestos, y en esa superposición de negaciones va apareciendo la silueta de lo que puede ser. De vuelta en el presente, puedes sentir el cuerpo rendirse hacia el descanso. Imagina que estás tumbado en una hamaca muy suave, que cuelga en una caverna grande, segura, con una luz cálida. La hamaca te sostiene. No hay nada que hacer ni que pensar con prisa. La historia de la materia oscura es ahora un murmullo que te arrulla. Te dice que hay misterios grandes que no piden ser resueltos de inmediato, que ofrecen su compañía simplemente existiendo como preguntas abiertas en el fondo del universo. Desde ese fondo, la gravedad llega hasta ti como una caricia. Las estrellas siguen sus órbitas como peces en un estanque. La galaxia gira como un carrusel que no se detiene. Y tú respiras al mismo ritmo, una inspiración lenta, una exhalación más larga. El cuerpo se hace pesado, la mente se despeja, los ojos se ablandan. Si tu atención de pronto se enciende de nuevo, puedes llevarla a un detalle pequeño de la sala que dejamos hace unas páginas. La pantalla donde una línea horizontal dibuja un número constante. Fíjate en esa línea. El número no cambia. La línea no salta. Tu propio pulso se alinea con ese trazo. La habitación permanece con su olor leve a metal, a papel, a plástico limpio. A lo lejos, el compresor respira.
El xenón líquido, en su cisterna, no tiene prisa. La pureza sigue alta. Los fotomultiplicadores duermen con los ojos abiertos, atentos, pero calmados. El agua alrededor guarda silencio. La roca escucha también. Ese es el cuadro. Cuando dejes que tus pensamientos se vayan, el cuadro no se moverá, y eso te permite irte con confianza. Para cerrar, te ofrezco una última imagen suave, un pasillo largo, recto, con luces anaranjadas muy bajas. Al fondo, una puerta que no necesita abrirse. Caminas sin hacer ruido. Tus pasos son almohadas en el suelo. Tus manos cuelgan relajadas. Cada respiración es un copo de nieve que cae despacio. En tu bolsillo hay un pequeño cuaderno con una única línea escrita. Hoy todo estuvo en su sitio. Mientras caminas, esas palabras se vuelven un mantra amable. Hoy todo estuvo en su sitio. Hoy todo estuvo en su sitio. Y con esa certeza, permites que el sueño te alcance. Gracias por acompañarnos en esta visita a un día y una noche de laboratorio, donde lo más interesante es que nada se salió del guión, porque justo así estaba pensado. Descansa con la tranquilidad de saber que el universo puede seguir ahí, grande y suave, sin pedirte nada. Si esta narración te ayudó a encontrar calma, te invito a suscribirte y a dejar un like para que podamos seguir trayéndote estas historias apacibles con la misma frecuencia. Que tengas una noche segura, un descanso profundo y un despertar amable.